vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra enseñanza de los fundamentos que necesitamos para poder tener una buena doctrina, una buena enseñanza, para estar bien cimentados, para estar preparados dispuestos, ¿verdad? Y recuerdan, la semana pasada hablamos que no se puede, ¿verdad?, enseñar a Cristo si no se entiende perfectamente la historia de Cristo. ¿De dónde viene Cristo? ¿Por qué viene Cristo? ¿Cómo es que Cristo se manifiesta en la tierra? ¿Cómo es que Cristo es desde el principio? Entonces les decía yo que es indispensable conocer el Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento, porque de esta forma es como preparamos a la gente, ¿verdad?, para que acepte el Evangelio de Dios. Dijimos que la Biblia pues es nuestro manual, es un compendio, ¿verdad?, que tiene todo lo necesario, todo lo que necesita el cristiano, ¿verdad?, para aprender y sobre todo para aprender a comunicar el mensaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ahí mostramos, ¿verdad?, también pasaron las hermanas, que la Biblia pues tiene muchas formas de enseñar. Vimos que tiene parábolas, tiene alegorías. Vimos que una alegoría era una analogía, ¿verdad? Pasamos a las hermanas, una representaba a Sara, otra representaba a Raquel, ¿cómo se llama? Agar, y vimos que las dos representaban los dos pactos que había hecho Dios con su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos llegar a la conclusión de que la palabra de Dios se expresa muy claramente en la Escritura, ¿sí? Hablamos del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, y vemos que los dos se complementan. El Antiguo Testamento nos habla desde el principio y a través de sus profetas de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es el libro que nos habla con una verdad histórica, hermanos. La Biblia da testimonio de la misma Biblia, ¿sí?, porque los hechos que narra se pueden comprobar mediante la historia. Hemos nosotros leído acerca, por ejemplo, del monte de la Calavera, pero ¿alguien lo conoce? O alguien dicho, bueno, existe ese monte en verdad, ¿por qué le dicen el monte a la Calavera? Traje unas imágenes que están ahí está, este monte de la Calavera, el monte Gólgota. ¿Y qué pasó en el monte Gólgota? ¿Recuerdan qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó en el Gólgota? Ahí es donde crucificaron al Señor Jesucristo. Y ustedes pueden ver claramente por qué se le llama el monte de la Calavera. Ese monte existe actualmente en Israel, ¿verdad? Y vemos por qué le dicen monte de la Calavera. Yo hasta aquí veo unos dientitos a la calavera.
¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Tenemos otra imagen ahí de la calle derecha, es un arco. Está en Siria, la calle derecha. ¿Se acuerdan a quién lo mandaron por la calle derecha? A Pablo. Le dijeron, tú te vas por la calle derecha y te me vas derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la palabra realmente nos narra de hechos históricos, de hechos verdaderos? ¿Tenemos alguna otra imagen ahí, hijo? El estanque de Siloé. A ver, vamos a ver el estanque de Siloé. Este es una entrada donde es subterránea, ¿verdad? Donde se surte de agua el estanque de Siloé. Ah, no, perdón, ese es el estanque de Siloé. Actualmente. ¿Sí? Sí, el estanque de Siloé. ¿Qué pasó en el estanque de Siloé? ¿Se recuerda? ¿Alguien recuerda lo que sucedió en el estanque de Siloé? ¿Quién bajó a un paralítico? No, perdón. ¿Quién sanó al paralítico que no podía bajar al estanque de Siloé? ¿Verdad? Le dijo a Cristo, no tengo quien me lleve. Cuando yo quiero bajar, dice, a todos me ganan. Entonces, Jesús le dice al paralítico, levántate. Y se levanta. Creo que por ahí traigo otra imagen del pozo de Jacob. Es la última. Ok, está bien. Esta es una sinagoga. Es el estilo de las sinagogas de la época de Jesús, ¿verdad? Todavía existen ruinas de las sinagogas. Así que podemos comprobar entonces mediante la arqueología que la Biblia nos narra de hechos históricos y de hechos verdaderos, ¿verdad? Entonces debemos entender que esta es la palabra. La Biblia es la palabra que Dios escogió para presentarse al mundo, ¿sí? Así como lo declara el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 43, 9 y 17. Isaías 43, 9 y 17. ¿Estamos? Sí. Lo voy a leer, ustedes lo siguen con la vista, ¿sí? Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga unas cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naciones de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Amén.
preciosa palabra. Ya nos habló Dios de quién es Él. En este servicio de alabanza nos habló Dios quién es Él. Dice que es un Dios celoso, ¿verdad? Y que solamente quiere que a Él se le adore, que a Él se le alabe, que a Él se le sirva, pero que se lo obedezca principalmente. Entonces, es necesario, hermanos, que se entienda y se comprenda la manera en que Dios se introduce al mundo por medio de su palabra. Esto debe estar muy claro para nosotros, porque de esta manera se va a desarrollar un conocimiento para poder nosotros comunicar el Evangelio de Dios. ¿Sí? Y es necesario entonces tener bases firmes, fundamentos firmes y bien entendidos. Además de que también nuestras propias experiencias deben contar. ¿Ah? Nuestras experiencias con Dios cuentan. Nuestro testimonio como verdaderos hijos de Dios también cuenta. Es importante mostrar al mundo que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Y esto es muy importante. Cuando uno trata de evangelizar a las personas, es necesario, ya lo vimos, que la persona entienda la naturaleza y el carácter de Dios. Lo que quiero decir es que el que está escuchando, cuando usted está hablando, debe entender que hay un Dios y que es un Dios santo y que es un Dios justo y que su santidad y su justicia no pueden pasar por alto el pecado. ¿Sí? Entonces, haciendo entender nosotros a las personas, la gente sabe qué va a hacer, va a pensar, se va a juzgar a sí misma a la luz de lo que la Biblia dice. ¿Sí? De lo que la Biblia nos enseña acerca de la palabra de Dios. Entonces la gente va a entender de cómo Dios escogió revelarse al mundo mediante sus intervenciones en la historia del pueblo de Israel. ¿Verdad? Y es mediante esas intervenciones en la historia del pueblo de Israel que Dios muestra su naturaleza y muestra su carácter. Hablábamos también que la ley juega un papel muy importante porque la palabra de Dios dice que por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado, ¿verdad? ¿Quién de nosotros estuvo cuando tomamos el curso de evangelización, confrontando a las personas por medio de la ley? Levante la mano, yo no lo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿se recuerdan cómo los hermanos que estaban predicando el Evangelio confrontaban a las personas por medio de la ley de Dios? ¿Verdad? Primero, ¿verdad? Vamos a decir que les preguntaban, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Pues algunos decían sí, algunos decían no, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros aquí conocemos los mandamientos, ¿verdad? Aunque no, a veces no los podemos decir en orden, pero los conocemos. Yo sé que el hermano Francisco se lo sabe, o no se acuerda, hermano, de todo. ¿Sí? No el orden. Ajá. El primero, amarás al Señor. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sí? Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y luego dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? ¿Qué sigue? No, acuérdate de reposo para sacrificarlo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Es un de los mandamientos que trae promesa a la vida de los hombres. Honrar a tu padre y a tu madre trae promesa de bendición de vida eterna, de vida larga en la tierra, ¿va? Y luego dice, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás la mujer o la casa de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, vimos cómo llegaban estos hombres y le preguntaban a la persona, y le decían, ¿tú crees en Dios? Pues algunos decían que sí, ¿verdad? ¿Tú crees que estás bien con Dios y que cumples con los mandamientos de Dios? Pues contestaba, pues yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Yo no doy falso testimonio. Y cuando le decían, bueno, ¿alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla? Y pues decían, sí, ¿verdad? Sí. Entonces se les mostraba, ¿verdad?, que habían fallado cumpliendo la ley de Dios. Y que el haber fallado merecían la muerte. Y era la manera de que ellos introducían a Cristo. Si tú fallas por la ley, pero Cristo te salva. ¿Sí? Que por cierto ni hemos puesto en práctica esta forma de evangelización. Pero yo creo que pronto la vamos a poner en práctica. ¿Verdad? ¿Perdón? Nada más que el billete de hermano, un billete de $1 millón que dimos aquí. El que no lo tiene, pues a lo mejor volvemos a pasar ese para entregarles $1 millón. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno. Entonces, hermanos, al confrontar nosotros a la gente con la ley perfecta de Dios, la vamos a hacer entender de que sin la ayuda de Cristo está perdida. ¿Sí? Y que solamente mediante la fe de que Cristo es el Hijo de Dios, y solamente diciéndoles de que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, con el Padre, es que tenemos la salvación. No hay otra, ¿verdad? Dice Romanos 3:23-24, vamos a leer. Romanos 3, 23-24. 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Romanos 3, 3:23-24. ¿Sí lo leímos todos? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, es muy importante que la gente que pretende evangelizar debe tener los conocimientos básicos de la historia de Israel. ¿Sí? Yo sé que aquí hay varios que hemos tratado de evangelizar y que necesitamos presentar a un Cristo con una historia. ¿Sí? Y es necesario entender y tener el conocimiento
del origen de Cristo. ¿Sí? Es necesario explicarle a las ovejas cómo es que en la historia presenta al Mesías, cómo Él es desde el principio, cómo Él llegó a su pueblo, cómo Él vino a las ovejas perdidas de Israel, de cómo Jesús fue rechazado por su pueblo, y cómo por ese rechazo nosotros tuvimos la aceptación de Cristo, alcanzamos la salvación. ¿Sí? La escritura del Antiguo Testamento entonces nos proporcionan a nosotros la revelación fundamental de Dios, porque las escrituras nos lo muestran como el Dios soberano, como el Dios omnipotente. Omnipotente quiere decir todopoderoso. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar, que es santo, amoroso, justo, misericordioso, creador, inmutable, legislador, es nuestro juez y es nuestro Salvador, que dijo la profecía. ¿Cómo lo quieres conocer, hermano? No, nadie quisiera conocerlo como juez, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros quisiera conocer a Dios como nuestro pastor, juez. yo estaba leyendo ahí en Números que el pueblo de Israel tentó al Señor Jehová 10 veces lo tentaron, no le pusieron a prueba y su vida se enfureció feo, pues. Fue cuando los mató después de darle de comer, porque querían carne. Dice que antes de que comieran la carne, ya la traían en sus dientes. Y le dio un mes de comer carne hasta que vomitaban por la nariz. Y ya después nos mató él. Sí, hermano, se enfureció su vida, pues. desgraciadamente esa es la historia del pueblo de Israel, y no nada más del pueblo de Israel, de toda la humanidad. ¿Sí? Esa es la historia de nosotros. Que no le creyeron tantas veces que le vino y no le creyeron. Bueno, entonces el Señor se manifiesta de esta forma. En la Escritura Dios es revelado desde el Génesis. Desde el Génesis y a través de los libros históricos, ¿verdad?, se va mostrando, ¿verdad?, llegando hasta el patriarca Abraham y a través también de todos sus profetas. Entonces es necesario, hermanos, les vuelvo a repetir, que el hombre debe tener la necesidad de comprender, de oír la palabra de Dios, y esta palabra debe ser pura, es decir, esta palabra no debe ser adulterada, que fue lo que dijo la profecía. ¿Lo escucharon? ¿Pusieron atención? Yo siempre pongo atención. Es importante, hermanos, que todos pongan atención a lo que dice la profecía. La profecía habló de falsos maestros. ¿Sí? Entonces, es por medio de la palabra del Señor que Dios descubre la maldad en el corazón del hombre. ¿Sí? Es por medio de su palabra, que es pura y que es santa, y que vivifica el Espíritu Santo, vivifica el espíritu muerto del hombre. Es por medio de su palabra que hay libertad para los que están cautivos, los que son prisioneros de Satanás. Es por medio de la palabra del Señor que se da vista a los ciegos. No solamente quiere decir en lo natural, porque nosotros podemos ver y podemos estar ciegos, ¿sí?, sino en lo espiritual del Señor también vino a darnos vista también. Vamos a leer Isaías 55, ¿me ayudan? Isaías 55 del 10 al 11. El que lo encuentre se para y lo lee en voz alta fuerte, por favor.
Isaías 55 del 10 al 11. 55. Sí, por ahí alguien me ayuda con Lucas 4:18. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, como que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Del 10 al 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que me envíe. Amén. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Que no volverá vacía, dice, sino que traerá fruto en el corazón del hombre. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, Proclamar el año agradable del Señor, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a leer también Primera de Pedro 1:23, 25. Primera de Pedro 1:23 y 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Amén. Amén. ¿Sí todos encontraron las citas? No. Esta última que leyó el hermano dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice que somos renacidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Con estos versículos vemos lo sustancioso y nutritivo de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos debe de llenar y nos debe de satisfacer plenamente, ¿sí? La palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es bebida, ¿sí? Y es una bebida y una comida que debe de causar satisfacción plena en nosotros. Eso que dice el Señor lo llena todo. ¿Sí? Así es, el Señor lo llena todo y el Señor es todo. ¿Sí? Bueno, vamos a tocar un punto que es muy importante para los que pretenden comunicar el Evangelio de Dios. Porque yo he platicado con hermanos que tienen esa inquietud, ¿verdad?, de comunicar el Evangelio del Señor. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ni tenemos el conocimiento necesario para hacerlo. Primero tenemos que entender, ¿verdad?, que si vamos a hablar del Evangelio del Señor, vamos a depender única y exclusivamente, totalmente, del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ni el más sabio, ni el más inteligente, ¿sí?, de los hombres cristianos va a hacer una conversión. Todo es obra del Señor. Ni va a acelerar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, para la conversión de un alma.
Hermanos, a nosotros no nos corresponde el momento de determinar el nuevo nacimiento de una persona, ni podemos presionar a las personas para que se conviertan en Cristo. A nosotros única y exclusivamente nos corresponde hablar de lo que se nos ha dado y dejar a la soberanía de Dios, del Espíritu Santo, la obra de transformación y la obra de la transformación. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ahí como ven a mi suegra, no era cristiana. Y con mi mujer siempre nos poníamos de acuerdo, vamos a hablarle a tu mamá, vamos. Yo le decíamos, hablar con mamá, vamos. Y hablábamos con ella y veíamos cómo ponía ella un obstáculo, ¿verdad?, para recibir la palabra. Y resultaba pues que después de estar hablando con ella un buen tiempo, yo me enojaba y le decía, ¿sabes qué? Ya no vengo a hablarle a tu mamá. No quiere nada. Pero qué grande es el Señor, ¿verdad? Porque a la semana el Señor volvía a tocar nuestro corazón de hablarle a tu suegra. Aunque no la quieras ahorita, la vas a querer después. ¿Sí? Y nos poníamos de acuerdo a lo mismo. Íbamos y salía yo igual. Y siempre decía, y no regreso. Y es la última vez que le hablo a tu mamá, que hablamos con tu mamá. Pero yo no sabía, ¿verdad?, que la hora y el tiempo es del Señor. ¿Sí? Que la transformación corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo. Entonces, nosotros no debemos presionar a alguien para que acepte el Evangelio. Además, hay un punto que tocar muy importante. La obra de Dios en la vida del creyente es progresiva. ¿Sí? Dios es el que marca los tiempos de crecimiento también de la persona. A veces nosotros presionamos para hacer crecer a la persona, pero si Dios no ha decidido que sea el tiempo de crecimiento, la persona no va a crecer, por más que nos esforcemos, ¿verdad? Por más que le echemos ganas, metiéndole la Biblia a fuerza, no va a crecer si Dios no ha destinado el tiempo que necesita esa persona para crecer. Dice por ahí una palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque esta es la base para nosotros donde se encuentra el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra fe. Nuestra fe descansa en este libro que es la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, es necesario tener el conocimiento del plan divino y entenderlo para poder transmitirlo. Si tú no lo has entendido, entonces no lo puedes transmitir, porque vas a transmitir error, ¿verdad? ¿Y qué es el Evangelio? Pues sabemos que es un regalo de Dios, que es el amor de Dios mostrado al mundo, una enseñanza del amor puro de nuestro Señor, ¿verdad? Pero no podemos ir, hermanos, gritando por la calle, Cristo te ama, Cristo te ama. Hay personas que ni siquiera conocen a Cristo. Hay personas que no conocen a Jesucristo. Yo tuve oportunidad, en cierta ocasión me invitaron a una casa, un amigo que tiene mucho tiempo que no veo, y desgraciadamente pues, estaba pasadito de copas,
Cuando traté de hablarle y le dije, no, Jesucristo te ama, le dije, y me dice, ¿y quién es ese? ¿Sí? Entonces, no era ni el momento ni el tiempo de explicarle quién era Jesús, ¿verdad? Entonces, si no entendemos nosotros el plan divino de Dios, no vamos a poder transmitirlo a otras personas. El Evangelio es una enseñanza acerca del amor de Dios para la humanidad, para todos nosotros. Y esto implica, anunciar el Evangelio implica conocer la historia del pueblo de Israel, porque por ellos vino Cristo. ¿Sí? A ver, ¿y por qué nosotros alcanzamos salvación? ¿Quiénes somos nosotros? Somos un pueblo gentil, ¿verdad? Pero Cristo no vino primeramente al pueblo gentil, sino vino al pueblo de Israel. Y por haber endurecido el corazón de ellos fue que nosotros alcanzamos salvación y le damos gracias a Dios. Por eso pedimos a Dios por el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, es fundamental, es básico, fíjense nada más, porque le voy a decir, tener el deseo, porque hay que tener el deseo de entender este plan, ¿sí? Para poder nosotros compartirlo. Y este plan viene desarrollado completamente en la Biblia. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo pueda leer, para que todo el mundo lo pueda entender. Aquí viene plasmado el amor de Dios, viene plasmada la sabiduría del Señor, y cuando se lee esta palabra, el amor se siente en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando usted lee la palabra de Dios, yo estoy seguro que puede sentir el amor de Dios en su corazón. No siempre, ¿verdad? No siempre, ciertamente. Depende de la forma en cómo la leas. ¿A quién le pides ayuda para entender la palabra de Dios? ¿Algunos han oído mi testimonio? ¿No? Bueno, rápidamente, ¿verdad? A mí se me hablaba del Evangelio, mi padre me hablaba del Evangelio y me decía, hijo, recibe a Cristo. Pues yo conocí a Cristo porque pues yo fui mucho tiempo a la iglesia católica, no era muy asiduo, pero las enseñanzas de ellos eran del catolicismo, ¿verdad? Y yo decía, yo sí creo en Cristo y debe de aceptar a Cristo. Me decía, yo creo en Cristo. Ese era mi argumento. Y él me hablaba, no, es necesario que lo recibas en tu corazón, ¿verdad? Y es necesario que dejes de hacer esto y lo otro. Híjole, me tocaba pues cuando yo no me gustaba, dejar de hacer. Es lo que uno no quiere, dejar de hacer. Pues yo era joven en ese tiempo, estamos hablando que tal vez tenía yo 22, 23 años, ¿verdad? Me gustaban las fiestas, no les voy a engañar, me gustaba el trago, ¿verdad? Me fumaba mis cigarros, era un joven del mundo pues, ¿verdad? Pero cuando él me habló del Evangelio, yo le dije, mira papá, yo realmente no te entiendo, yo quisiera que me dieras tiempo. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, es muy importante eso, creer que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios y si me da chance de leerla, tal vez pueda yo platicar contigo, ¿verdad? Y a él le dio mucho gusto haber pensado, ya cayó solito, ¿verdad? Y me regaló una Biblia muy preciosa, del cual venían textos en rojo, que son los textos que habla Dios y que habla Cristo. Porque cuando yo leía la palabra, era yo estudiante, y yo leía la palabra, pero empezaba, no sabía ni por dónde empezar. Abría un libro y empezaba a leer y no entendía nada, pero nada, de tal manera que hasta me enojaba,
cerraba la Biblia y la botaba por allá en una esquina. Al mes, a los 2 meses me acordaba, ¿sí? Decía, bueno, voy a intentar otra vez. Y volvía a lo mismo, sin entender nada. Pero esto me causó a mí cierta incomodidad. Dije, bueno, ¿cómo es que no voy a entender? Si entiendo mis libros de matemáticas, que son más difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué hice? Voy a empezar, solamente voy a leer las letras de rojo. Y las letras de rojo, si son de un Dios perfecto, deben ser palabras perfectas. Y empecé a leer, hermano, todo lo que estaba de rojo en mi Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y veía yo que las palabras me llegaban a mi corazón, sin tener relación alguna con lo que estaba yo leyendo, solamente leía lo que Dios decía y lo que Cristo decía. ¿Sí? Y al final me gustaron tantas las palabras que mi conclusión fue, realmente estas palabras son de Dios. Y cuando llegué con mi papá y me dijo, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? Le dije, sí, papá, tenías razón. Gloria a Dios. ¿Sí? Tenías razón. Porque después de haber leído esas palabras, pude leer la Biblia completa y la entendía, gracias a Dios. Entonces decía yo, en la Biblia viene plasmado el amor de Dios, y de tal manera que cuando se lee ese amor debe sentirse en nuestro corazón. Así debe ser, debe sentirse, hermano. Pero es necesario reconocer la autoridad de la Escritura para dirigir nuestras vidas también. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Cuando el hombre, hermanos, acepta los consejos de la enseñanza de cómo un hijo de Dios debe conducirse, entonces empieza la transformación, empieza el cambio en la persona. Y sabe que esto es lo más difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque no todos se quieren someter a la autoridad de la Escritura. No todos se quieren someter a lo que dice la palabra. El mismo Señor llama a su pueblo, lo que me decías, pueblo rebelde y duro de corazón, duro de cerviz. Éxodo 32, 9. Éxodo 32, 9. Dios dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. ¿Sí? Isaías 39. Isaías 39.
Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizar mentiras. ¿Sí? Isaías, ¿qué les dije? 39, es 39, sí. Porque este pueblo es rebelde, dice. ¿Verdad? Y nosotros también somos rebeldes. Así que decía el hermano Rayón, ¿verdad?, que tantas veces reprendió Dios al pueblo de Israel por su rebeldía. Y de la misma manera también nos reprende a nosotros. ¿Sí? Seguimos siendo rebeldes. En los tiempos de los apóstoles el pueblo israelita mantenía esa dureza todavía de corazón. Ellos no se sometían a Dios. Este fue uno de los motivos por los que fue apedreado Esteban, el primer mártir cristiano. Fue apedreado porque les declaraba esas cosas, les decía: ustedes son rebeldes. Vamos a ver Hechos 7:51. Hechos 7:51. ¿Qué dice, hermanos? ¿Están ahí todos? A ver, lo vamos a leer todos, porque todos tenemos parte aquí en esto. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y qué hicieron los hermanos de Esteban? Cada uno agarró una piedrita. ¿Ah? Cada uno agarró una piedrita y se le empezaron a tirar a Esteban por declararles la verdad, por decirles realmente que eran rebeldes y que esa rebeldía permanecía y permanece, hermanos, hasta ahora. ¿Ah? Dice que cuando lo estaban matando a las pedradas, Dios los iba a salir porque estaba el Señor Jesús esperando a él. Sí, sí. Y eso fue lo que Esteban ayudó a mantenerse, la visión que el Espíritu Santo le dio. Que no le En esos momentos tomaran en cuenta el pecado que ellos hicieron. Así es. Eso quiere decir que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento, ¿sí? Entonces, hermanos, es pues necesario rendirse, es necesario doblegarse a la voluntad de Dios, para que pueda haber ese acercamiento de Dios con nosotros. Si no nos sometemos, Él no puede acercarse a nosotros. ¿Sí? Él quiere que estemos sometidos totalmente a Él. No hay de otra, hermanos. ¿Y cómo nos vamos a meter? Cuando entendemos su palabra, cuando comprendemos su palabra y qué es lo que Él quiere, ¿verdad?, para nosotros, y qué es lo que quiere que uno entienda. Pastor, que confiemos en Él. Indiscutiblemente debemos de confiar en Él, ¿sí? Pero también debemos de tener cuidado cómo entendemos la palabra nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el hombre interpreta la palabra conforme a su conveniencia, la interpreta conforme a su mente carnal, no por medio del Espíritu Santo. Y es en ese momento que el hombre entra en ese error. Y debemos de tener mucho cuidado. La profecía lo dijo, por algo lo está diciendo, ¿verdad?
Muchos leemos la Escritura y opinamos de la palabra, pero Dios no nos pide opinar de la palabra. Dios nos está diciendo lo que es en la palabra. Dios te dice, entiende la palabra y sométete. ¿Sí? Dios no te dice que opines. Dios no pide opinión para su palabra. Dios quiere que te sometas completamente. Amén. Entonces, vamos a leer Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Por qué es necesario entender y leer la palabra? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué dijo la profecía? Los vuelvo a recalcar. Dios está con nosotros. Dios nos habla, hermanos, que deben de tener cuidado de quién te está enseñando la palabra. Debes de tener cuidado aún en lo que ves en internet, lo que ves en la televisión. No todo lo que dice enlace es verdad. No todo lo que aparece en internet es verdad o es correcto. Por eso tenemos nosotros al Espíritu Santo, que es nuestra dirección, que es nuestro guía, ¿sí? Para poder conocer esta palabra. A Él debemos de pedir ayuda, a nadie más, hermanos. Entonces, el cambio de una persona, hermanos, va a comenzar por dentro, desde adentro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entra, la palabra de Dios se bebe, la palabra de Dios se come, ¿sí? Y esto que va a producir en nosotros un cambio que se va a mostrar hacia afuera. Entre más te alimentes tú de la palabra de Dios, entre más comas de la palabra de Dios, vas a mostrar lo que eres realmente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es vida para nosotros. Y la palabra de Dios nos va a hacer actuar como hijos de Dios. Pero hay que comerla, hay que beberla. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar nuevamente ese canto que entonamos al último.